Sí, yo lo primero que quiero señalar es la vergüenza que sentimos hoy los vecinos de Boadilla ante las nuevas informaciones. Boadilla del Monte es mucho más que todos estos casos de corrupción, y el Partido Popular de Boadilla ha conseguido que al final nuestro municipio quede asociado al nombre de la corrupción, que su imagen se vea dañada irreparablemente. Lo primero que quiero señalar es que Boadilla es mucho más. Una vez dicho esto, también quería hacer dos valoraciones. La primera, esta trama causa un perjuicio financiero monumental a las arcas de Boadilla del Monte. No es una o dos adjudicaciones. Desgraciadamente en Boadilla del Monte sistemáticamente en cada una de las adjudicaciones se buscaba el beneficio de empresas privadas a costa del ayuntamiento. Nosotros nos desesperábamos en los plenos diciendo, pero ¿por qué hacemos esta contratación que nos perjudica? Bueno, hemos descubierto que detrás de esa contratación había un beneficiario, y esos beneficiados han sido empresas de correo. Lo segundo es que no es cosa de uno, de dos. Ya tuvo que dimitir el anterior alcalde, no solo el anterior alcalde, sino toda la cúpula directiva de la empresa municipal de suelo y la vivienda, y ahora nos encontramos con que, voy a decir un momento más, la persona la más capaz que encontraron para dirigir ese ayuntamiento después de lo que había pasado, resulta que está imputada. No nos ha extrañado porque esta persona era el concejal de Hacienda de Arturo González Panero. Entonces nos podemos imaginar que si alguien podía ver las cosas que estaban sucediendo, era este concejal de Hacienda. Por tanto, la única solución, y nos duele tener que proponerlo, es disolver el ayuntamiento. ¿Disolver el ayuntamiento por qué? Porque queda un año todavía para las próximas elecciones generales, y ninguno de los concejales del Partido Popular está legitimado para gobernar. No solo no está legitimado, sino que desde el Partido Socialista no confiamos en que defiendan los intereses de los vecinos de Boadilla y que puedan terminar perjudicando aún más, si cabe, al Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Por tanto, la solución es clara. Tiene que venir un profesional, alguien absolutamente independiente, que administre la hacienda de Boadilla, que administre los intereses de los ciudadanos, y que los vecinos de Boadilla decidan dentro de un año qué es lo que quieren para nuestro municipio. Y yo estoy convencido de que los vecinos de Boadilla no se van a asignar a un gobierno corrupto como el que han tenido hasta ahora.